Buenos días a todos, feliz martes, estamos ya a las puertas de diciembre. ¿Qué tal, Santi? Buenos días. Pues muy bien, es verdad que ya estamos aquí cerquita, ya huele a Navidad casi y encima, bueno, pues con un invitado espectacular hoy de nuevo, Yanire. Efectivamente, ya huele a panetone y bueno, huele también un poco a descanso, descanso un poquito de podcast que a mí me va a dar mucha pena, pero va a haber un par de semanitas que nos tenemos que ir de vacaciones nosotros también. Hombre, por supuesto, hay que descansar un poquito, pero eso también es porque hemos ido trabajando muchísimas cosas, muchísimos objetivos y nos hemos ido desarrollando mucho, ¿eh? Efectivamente, pero bueno, para eso todavía queda un tiempo y además cuando volvemos vamos a volver con muchísimas noticias y hasta ahí puedo leer. Pero vamos, ya está, tenemos aquí a nuestro invitado esperando, así que vamos a meter cabecera y vamos con ello. Si yo te contara un podcast de Avanza. Bueno, pues ya estamos aquí en Si yo te contara, con una vez más un invitado súper especial. Tenemos aquí con nosotros a Jaime Castillo de Shakers. Buenos días, Jaime, ¿qué tal? Buenos días, Yanire. Buenos días, Santi. ¿Cómo estáis? Tal. Muy bien, muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a pasar un ratillo agradable. Bueno, chicos, para los que no conozcáis a Jaime, voy a hacer una pequeña presentación de él. Jaime Castillo es fundador de Shakers, pero antes de eso ha sido mucho más. Empezó su aventura de emprendedor en 2012 y ha triunfado, si no en todo, en casi todo lo que se ha propuesto, porque ha sido fundador de Mr. Happiness, ha trabajado como Marketing and Growth Manager en Start UC3M Emprendedores y Mundo Estudiante y también ha sido profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en IED. Desde 2019 se encuentra creando la plataforma de trabajo del futuro, ahí es nada, que consiste en una ingeniería que mezcla metodología y tecnología que permite a la generación digital llevar el trabajo al siguiente nivel, o llamado de otra manera, Shakers. Entonces, Jaime, cuéntanos mejor tú que todos nosotros qué es Shakers. Bueno, oye, muchísimas gracias por la presentación. Y Shakers al final es el proyecto que más cerca llevo el corazón desde que empecé a emprender hace tantos años. Es un proyecto muy bonito y es un proyecto que consiste básicamente en una plataforma tecnológica en la que conectamos a una comunidad de freelance, expertos en ámbitos digitales y tecnológicos, con proyectos de empresas que necesitan talento especializado para desarrollar sus proyectos. Al final vivimos en una era en la que la flexibilización del trabajo está teniendo un profundo impacto en tanto las organizaciones como el mercado del talento y estamos constantemente viendo cómo cada vez más el talento y sobre todo el talento, el mejor talento del mundo está tomando decisiones para trabajar más por proyectos de una manera más dinámica, permitiéndole más flexibilidad vital. Y por otro lado, las empresas también están en un momento en el que tienen muchísimas necesidades puntuales y específicas y temporales para las que contar con talento freelance de mucha calidad y gente muy buena es el formato más eficiente, más rentable y más idílico para desarrollar sus proyectos y conseguir sus objetivos. Y dentro de estas dos tendencias, Shakers está posicionando como el lugar en el que estas conexiones de talento, freelance y empresas pues pueda suceder y llevarse a cabo. Muy importante, sobre todo dos cosas que has dicho, Jaime, que me quedo con ello. Ese giro, ¿no?, hacia trabajar por proyectos que sean muy interesantes, tanto para los freelance como para la propia empresa. Y luego también hablamos de nuevo del talento, ¿no?, de esa calidad, de ese talento de verdad. ¿Cómo valoras tú el mercado del talento? ¿Cuántas personas, bueno, no como personas como número, pero cómo ves el talento en España? Pues es una buena pregunta, Santi. Yo creo que en España las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Además, España, por características de clima, características geográficas, características sociales, es un lugar muy atractivo para el talento extranjero. Y ahora, ahora que en el mundo se está promoviendo mucho el trabajo en remoto, cada vez nos encontramos más y más nómadas digitales que eligen nuestro país, ¿no? Como lugar en el que hay que acercarse para teletrabajar, ¿no? Al final, en Shakers
que nosotros somos ese marketplace donde conectamos talento, freelance y proyectos. Nuestra palabra protagonista es el talento, precisamente, ¿no? El talento es lo que conecta estos dos mundos. Las empresas son personas y son personas con talento y estas personas con talento que trabajan para empresas necesitan contratar a otras personas que también es talento, y en este caso son freelance, para trabajar juntos en proyectos, ¿no? Entonces, sé que es el protagonista que conecta estos mundos, es el talento. Somos una plataforma talent first, digamos que ponemos el talento por encima de todo, y lo que queremos hacer entender tanto a los freelance como a las empresas es que en Shakers queremos cuidar y poner el foco en el talento de las personas y que las personas puedan desarrollar su talento en los proyectos en los que más valor puedan aportar, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, es interesante pues entender que hace 20, 30 años la tónica general en España era o bien ser funcionario o que Telefónica te contrate para toda la vida, ¿no? Y tu abuela se alegraba cuando una de estas dos cosas sucedían, ¿no? Hemos pasado en 20, 30 años donde eso era lo que se celebraba a un mundo en el que el talento lo que quiere es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Donde el millennial medio rota de puesto de trabajo cada 2, 3 años, ¿no? Y esto va a seguir reduciéndose. Porque bueno, por el mundo en el que vivimos, de tanto consumo tan rápido, tanta velocidad, tan digital, tanta necesidad puntual, pues es lógico entender que también el mundo del trabajo va a evolucionar en esta dirección. Y es lógico entender que las empresas cada vez necesitan pues, estructuras más líquidas y flexibles, donde incorporar talento de una manera mucho más rápida y mucho más ágil. Y el propio talento también requiere de una estructura de trabajo mucho más flexible, mucho más autogestionada, donde las personas pues quieren empezar a tener mucho más control sobre su vida laboral, sobre lo que hacen, con quién, dónde, cómo, y poder elegir caminos profesionales pues que también les motiven mucho más y les produzcan mucho más felicidad, ¿no? Que es algo que ahora nos podemos permitir. Hace 20, 30 años no te planteabas que el trabajo te iba a hacer feliz, era un medio para dar de comer a tu familia, y sin embargo hoy una sociedad occidental en la que las personas pues estamos mucho más autorrealizadas, pues sí que empezamos a buscar en el trabajo ya no solo un medio para vivir, sino también un medio para pues desarrollar nuestra felicidad y para desarrollar nuestras metas personales, ¿no? Sí, y de hecho cada vez más empresas se están dando cuenta y poquito a poco están intentando dar esas condiciones y a todos sus trabajadores, ¿no? Y esa flexibilidad. Yo sé que por tu parte tienes muy claro que trabajar por cuenta ajena no es lo ideal, ¿vale? Porque, bueno, simplemente ya por tu proyecto está bastante claro, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de leer hace poco un post tuyo en LinkedIn en el que decías pues que condiciones desventajosas, poca flexibilidad, jornadas de 60 horas, largas horas de camino a la oficina, horarios rígidos de 9 a 6. A esto le llamabas, y no eres tú el único que lo llamas, la rueda del hámster, ¿no? Y bueno, o sea, no es un término que desconocía, lo conocía mucho, sobre todo para determinadas empresas, ¿no? Para poner nombre a determinadas empresas. ¿Crees que, independientemente de las condiciones que comentas que puede tener una persona freelance, ¿crees que existe alguna fórmula en la que las empresas tradicionales puedan hacer frente a esa realidad e intentar dar ese bienestar que comentábamos ahora a sus empleados? Por supuesto, Yanire, estoy al 200% convencido. Shakers es una pequeña solución en un panorama mucho más grande, ¿no? El panorama al que nosotros denominamos el cambio, la tendencia hacia el free working, ¿vale? Dentro de lo que es esta tendencia, en Shakers entendemos que el mundo entero está evolucionando hacia un modelo de trabajo mucho más flexible. Que Shakers dentro de este panorama sea una plataforma para freelance y empresas no significa que no sea un panorama mucho más amplio que nosotros, ¿no? Y nosotros somos muy humildes en este sentido. Tenemos claro que el trabajo por cuenta ajena sigue y seguirá siendo una fórmula muy útil y muy interesante en muchos casos, ¿no? Nuestra visión, de hecho, es que las organizaciones se están y van a seguir transformando y reinventando internamente para que sus puestos de trabajo core y sus equipos internos a lo que tradicionalmente se entiende como contratos por cuenta ajena, que a mí no me gusta llamarlo así, porque no me gusta denominar el talento de una persona por la relación contractual que tiene con la persona que le paga, ¿no? Hablemos de otra cosa, ¿no? Hablemos de organizaciones que son equipos de personas que tienen objetivos y que tienen que utilizar los recursos disponibles que tienen para conseguir sus objetivos, ¿no? Esos recursos disponibles, pues a veces se transforman a nivel talento con equipos core, con gente que realmente necesitas que esté dentro de tu organización, que esté full time contigo y que esté 100% centrada en tu proyecto, que sigue siendo importante y seguirá siendo importante,
Y por otro lado, se puede complementar con talento externo para proyectos más puntuales, como viene siendo el caso en relación al modelo de negocio de Shakers, y eso es lo que nosotros venimos a cubrir, ¿no? Nosotros venimos precisamente a cubrir una necesidad que viene relacionada con el problema de que tienen las empresas a la hora de tener organizaciones muy adaptadas a que el talento por cuenta ajena sea la fórmula más común y más bien vista para estructurar sus organizaciones, y las empresas tienen un problema porque ya no es así, ¿no? Bien, las empresas tienen un problema precisamente porque se están dando cuenta de que empiezan a tener necesidades mucho más puntuales, empiezan a ver que el mercado de talento está cambiando y es cada vez más flexible, y ante este problema en el que el 90 o 95% del talento que tiene una empresa lo quería tener interno, con culturas internas, pues ahora se encuentran con que empiezan a necesitar bajar ese porcentaje de talento interno y aumentar el número de personas externas que van necesitando para sus proyectos, ¿no? Esto no significa, como digo, que yo piense que el 100% del talento debería ser talento por proyectos o talento externo, porque creo que no es tampoco el camino, ¿no? Creo que simplemente en la era en la que estamos del trabajo se va a igualar más la carga o el número de personas que trabajan en una empresa a full time con el número de talento que se incorpora externamente. Y creo que es un modelo que va a traer muchísimos beneficios, ¿no? Tanto para el mercado de talento como para el mercado de las empresas, como para la eficiencia global de la economía en este sentido, ¿no? Y va más por ahí nuestra visión, ¿vale? De hecho, yo creo que muchos free workers, se desarrollan muchísimo, ¿no? Como eso que hablábamos de la autorrealización, trabajando por proyectos, ¿no? Porque como que te mantiene enganchado, te motiva, es diferente, ¿no? Sales un poquito de esa rutina que tienes habitualmente. Y una pregunta, Jaime, ¿cómo hacéis para que ese match entre talento y empresa llegue a ser perfecto? Y luego, ¿cómo es ese noviazgo, por así denominarlo, durante ese tiempo que luego se tienen que desligar? No trabajas por un proyecto, pero para que sea como un match, que se sientan también parte de esa organización, parte de ese proyecto. Sí, Sandy. Bueno, nosotros en ese sentido, en Shakers, lo que hemos desarrollado es una tecnología que lo que hace es este macheo, ¿no? Un algoritmo de macheo, ¿vale? Nosotros como funcionamos al final es las empresas nos trasladan sus necesidades a través de una serie de preguntas, ¿vale? Donde nosotros digamos que perfilamos la empresa, perfilamos la persona de esa empresa que va a trabajar con el freelance y perfilamos la necesidad en concreto, ¿vale? Esa información, digamos que se conecta a nuestro sistema con el otro lado de la balanza, que es los perfiles de los freelance. Nosotros cuando en Shakers se registran freelance, pasa una serie de exámenes iniciales en las que no solo les validamos, sino que recogemos información y hacemos un perfil de los freelance que tenemos. Un perfil en el ámbito de los hard skills y técnicamente en qué es bueno el talento, pero también en sus motivaciones, intereses y sus soft skills, ¿vale? Entonces metemos, digamos, variables relacionadas con los intereses, con los gustos y con la personalidad del talento también en esta caja, ¿no? Entonces, cuando juntamos en esta caja todas la necesidad de los clientes y los perfiles de los freelance, digamos que tenemos un algoritmo que lo que hace es que te propone una nota potencial de conexión entre un freelance y una empresa, de un 0 a un 100%, ¿vale? Entonces, si haces un match al 100% en Shakers, significa que la persona que el proyecto que te ha salido es muy, muy afín contigo, porque es un proyecto de diseño gráfico y de diseño gráfico, porque la persona con la que vas a trabajar tiene una personalidad afín a la tuya para trabajar, que la personalidad a la hora de entenderse y de generar una química en el trabajo es fundamental. Porque las relaciones y las comunicaciones en los equipos son un factor clave en el desempeño y en el éxito de un proyecto. Tú puedes ser la persona que mejor sabes diseñar para un proyecto de diseño gráfico que hay en nuestra plataforma, pero si tú como personalidad no va a encajar con el equipo que te va a contratar, pues probablemente no vayas a hacer un buen trabajo, no te vayas a hablar con ellos, no te vaya a motivar. Entonces, esta parte de la personalidad, de que encajes dentro de la cultura del equipo con el que vas a trabajar, es clave. Y luego también los intereses, ¿no? Muchas veces las personas, cuando trabajamos en algo que nos gusta, invertimos más energía y invertimos más amor en esa tarea, ¿no? Si yo tengo que hacer un diseño de unas flores y a mí las flores ni me vienen, pero soy un apasionado del deporte
hoy tengo un proyecto que tiene que ver con el ámbito deportivo, pues oye, igual me motiva más ponerme a hacer un diseño para un equipo de fútbol que para una tienda de flores, ¿no? Pues porque al final meter tus horas de trabajo en una industria que tiene que ver con algo que te interesa y que te gusta, pues va a hacer que también te sientas más motivado, ¿no? Entonces, esta variable de la motivación, la de la personalidad afín con el proyecto y con la cultura de la empresa que te contrata, y luego, evidentemente, que tengas las capacidades técnicas de hacer el proyecto, estas tres variables son las que a Shakers nos hace, bueno, una plataforma única en el macheo, porque no solo como con las plataformas tradicionales buscamos que el hard skill machee, sino que buscamos también que la parte de personalidad y de motivación y de intereses machee para que, bueno, pues la energía que metas en el proyecto como freelance, pues tenga más potencial, mayor potencial de terminar en éxito, ¿no? Y creemos que esto es algo diferencial y clave para nosotros. Y Jaime, ¿cuáles son los perfiles estrella que se piden? Sobre todo, o sea, por una parte tengo la duda de perfiles estrella en el sentido de qué tipo de necesidades concretas tienen las empresas, y además de eso que has contado de soft skills me interesa un montón. ¿Qué tipo de soft skills son las que más buscan? Porque intuyo que las empresas que están empezando a trabajar con vosotros son empresas más jóvenes, más digitales, más que tienen otro punto de vista, ¿no? No están tan encorsetadas como las antiguas empresas. Sí, o sea, en verdad, Yanire, estamos empezando a trabajar sobre todo con el mid-market, ¿no? Trabajamos con empresas de un tamaño mediano y grande que están haciendo esfuerzos en digitalización y en innovación, ¿no? Este es las empresas con las que más trabajamos. Al final, nosotros en Shakers, cuando el talento freelance quiere acceder a nuestra plataforma, no solo validamos que tengan los hard skills necesarios, ¿vale? Sino que también somos un poco estrictos en la parte de la personalidad relacionada con la actitud, ¿vale? Digamos que tenemos unos test para validar que una persona tenga una actitud emprendedora, ¿vale? Y es para nosotros un filtro clave, ¿vale? Si no detectamos que el freelance que está aplicando a Shakers tiene una actitud emprendedora, normalmente no puede acceder a nuestra plataforma. ¿Esto en qué nos convierte? En una comunidad de freelance que, aparte de ser muy buenos, todos tienen una actitud emprendedora. Y esto me parece importante, porque el talento con actitud emprendedora es un talento proactivo, es un talento apasionado por su trabajo, es un talento que siempre va a buscar aportar un punto extra, ¿no? Y esto nos convierte en una comunidad de talento que, aparte de ser muy buenos en sus hard skills, si se meten en un proyecto con un cliente nuestro, se van a meter y se van a remangar hasta las mangas y van a ir hasta el final del proyecto. Entonces, esto es algo que nos hace muy atractivos para nuestros clientes, ¿vale? Y respecto a los skills que más nos piden, al final, para todos los clientes es fundamental dos cosas, ¿no? Que siempre buscan mucho, ¿vale? Que son la comunicación eficaz por parte de los freelance, ¿vale? Al final, las empresas entienden que si meten talento externo, este talento externo, si no son capaces de una buena comunicación, probablemente no va a fluir bien el trabajo, ¿vale? Y el segundo, que va muy ligado a la actividad emprendedora, es la proactividad, ¿no? Si tú como empresa estás contratando un talento que es externo a tu organización, necesitas que la persona que contrates vaya a estar ahí, y que si tú te paras o te despistas, sea el talento el que proactivamente vaya a avanzar, te vaya a exigir, te vaya a escribir, te vaya a pedir y se vaya a comunicar contigo para darle ritmo y darle velocidad al trabajo que sea que esté haciendo, ¿no? Entonces, la proactividad y la comunicación eficaz, te diría que son las dos cosas que los clientes más valoran a la hora de contratar a un freelance. Bueno, son soft skills que son necesarias para contratar a un freelance y también para trabajar en el día a día muchas veces, ¿no? Aunque hay muchas veces que no se encuentran, desgraciadamente, entre algunos empleados y entre algunos jefes, por supuesto. Por supuesto. Jaime, en vuestra radiografía del trabajador del futuro, contáis que muchas compañías invierten más tiempo en encontrar talento que en innovar y sacar proyectos adelante. Y además también afirmáis que muchas veces la razón es que las empresas no se paran a empatizar y escuchar las nuevas expectativas que tienen el talento con el que trabajan día a día. ¿Qué expectativas subrayarías tú que tiene el talento actualmente? Mira, esta mañana estaba precisamente leyendo un informe muy interesante que ha salido, que luego os enviaré, y uno de los titulares, creo que era del Mundo, lo ha publicado,
Uno de los titulares estaba relacionado con esto, con el tema de las expectativas del nuevo talento, ¿no? Y el mismatch que hay con el mindset un poco más tradicional de las empresas, ¿no? Y hablaban, y me parece curioso que decía, había un dato que era 1 de cada 2 jóvenes, ponía, si no me paro a leer lo que era jóvenes, 1 de cada 2 jóvenes preferiría no trabajar a trabajar en una empresa que le haga infeliz. Justo, lo he visto esta mañana también. Sí. El 55%, eso es. El 55%, sí. Yo me he quedado con Sí, 1 de cada más. 2 en mi cabeza, Sí. o sea, más de 1 de cada 2, ¿no? Joder, pues yo creo que ese es el highlight, ¿vale? Y hemos empezado hablando, hoy hemos empezado hablando de esto, ¿no? Hace 20 años el trabajo era un medio para ganarte la vida. Y eso, y hoy el trabajo para estas nuevas generaciones es un lugar en el que quiero ser feliz y quiero desarrollarme y quiero evolucionar como persona y me quiero sentir completo. Este cambio que ha sucedido en 20 años tiene unas implicaciones extremadamente profundas en cómo se estructura y cómo se organiza el trabajo y el talento. Y muchas empresas todavía están metidas en que el mercado de talento sigue siendo el mismo que el de hace 20 años. Porque también es complejo, porque hay cruces generacionales y pues puede que dentro de organizaciones hay gente hay talento que tenga un mindset más que de hace 20 años y luego entra nuevo talento que tiene un mindset mucho más orientado a lo que estábamos hablando del informe de esta mañana, ¿no? Y es complejo para las organizaciones evolucionar y adaptarse a todo este tipo de talento, a todo este tipo de perfiles. Y no digo que sea fácil, no digo que sea un camino sencillo, y estamos hablando del mercado de talento, y el talento es lo que mueve el mundo, ¿no? Las cosas pasan en el mundo porque hay talento invirtiendo sus horas y energías en desarrollar ideas, en solucionar problemas, y es probablemente el mercado más grande del mundo, ¿no? El del trabajo, evidentemente, ¿no? Es el sustento de la economía. Entonces, no es algo sencillo y es un camino largo, pero es un camino en el que hay que invertir, es un camino en el que hay fases y estamos en una fase ahora mismo prominente y estamos en una fase en la que la flexibilización para mí es la palabra protagonista en todos los aspectos, en todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Habréis estado viendo los layoffs, los despidos de todas las grandes empresas tech americanas y todo lo que y la cantidad de talento ahora mismo digital y tecnológico que está entrando en el mercado. Bueno, estamos hace 3 meses la gran recesión en Estados Unidos, ahora ha llegado a Europa. Estamos viendo cambios profundos en la mentalidad del trabajador del siglo XXI y las empresas que antes se den cuenta y que antes decían innovar y que antes decían entender que esto está sucediendo y que tienen que hacer algo al respecto, bueno, pues serán las que ganen, ¿no? Y las que crezcan y las que evolucionen, y las que no, pues muy probablemente se queden atrás y acaben perdiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Precisamente la semana pasada entrevistamos a Antonio Vázquez sobre liderazgo y él nos estuvo contando que había estado trabajando con una empresa muy, muy, muy grande, muy importante, que los managers estaban totalmente desesperados porque se les estaba yendo muchísima gente y no sabían lo que tenían que hacer, no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo parar a esa desbandada que estaban teniendo, porque al final tenían que hacer un cambio de mentalidad tan grande que era totalmente imposible empezar a hacer eso y que la gente quisiese trabajar con ellos. Y de hecho, una de las frases que habéis utilizado en vuestra campaña, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, es: vuestro talento es lo que mueve el mundo. ¿Crees que las empresas todavía no son conscientes del nivel de perfiles que tienen entre manos, del nivel de profesionalidad que tienen muchos de sus trabajadores? Bueno, es complicado, ¿no? Al final, porque hay que mirar los dos lados de la balanza, ¿no? Muchas empresas también dicen, joder, y hay una mentalidad entre las empresas, ¿no? Que está sustentada también muchas veces por casos reales, ¿no? Bueno, es que muchas veces el talento puede también, muchas veces, en muchas ocasiones, pues fallar o buscar el mínimo esfuerzo o aportar lo mínimo para que aportar el status quo, ¿no? De muchas grandes empresas del talento, ¿no? Que es hago lo mínimo para que no me echen y ese status quo es peligroso en una gran empresa, ¿no? Es un status quo también generado y promovido por la forma de ver el trabajo de hace 30 años, ¿no? Donde con ese status quo en el que el talento aportaba lo mínimo para que no le echen, pero lo suficiente para que el trabajo saliera, las organizaciones eran capaces de sobrevivir, de evolucionar y de desarrollarse, ¿no? Este status quo es el que se está rompiendo y
Y cada organización y cada caso es un mundo, y cada industria y cada tipo de talento es un mundo. Entonces no se pueden hacer generalizaciones al respecto. Lo que desde Shakers nosotros sí que tenemos una opinión al respecto es a niveles generales cómo vemos que van a ser las organizaciones del futuro, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ya tenemos clientes que están en este proceso que os voy a explicar ahora. Nosotros, como vemos las organizaciones del futuro, son organizaciones mucho más pequeñas en equipo interno, donde el equipo con el equipo interno son perfiles de management extremadamente apasionados y alineados con el propósito de la empresa. Son empresas con un propósito, con una cultura extremadamente fuerte, donde la visión de máquina desaparece y aparece la visión de equipo y la visión de ecosistema, y son ecosistemas que se van a relacionar con muchísimo talento externo, ¿no? Nosotros visualizamos un mundo en el que gran parte de los perfiles que trabajan dentro de una organización, que están extremadamente alineados con el propósito y son muy apasionados de lo que esa empresa quiere conseguir en el mundo y tiene una cultura muy fuerte, tienen una alta capacidad para contar bajo sus equipos con mucho talento externo, ¿no? Y van a ser managers con una altísima capacidad de versatilidad para poder ir entendiendo sus equipos como ecosistemas cambiantes, y se van a ir creando como bolsas de equipo externo que van a ir incorporándose y aportando valor y aportando los objetivos de las organizaciones, y nutriendo mucho más la propia empresa, gracias al traer constantemente mentes que van a aportar mucho valor y se van a desenchufar, van a aportar mucho valor y se van a desenchufar. Y estos managers se van a convertir en los profesionales más importantes dentro de los equipos core de las empresas, y van a tener más peso, más responsabilidad y más objetivos, pero también más alineación y más pasión por su organización, ¿no? Y van a sentirse más parte de ellas. Y bueno, más o menos, esto sería un esquema muy visionario hacia dónde creemos que va la organización del futuro. De donde está cada empresa hoy a llegar a este tipo de organización, pues evidentemente hay que pasar por muchas cosas. Puede que este esquema no valga para muchas organizaciones. Ya sabemos que vale para muchas que sí, porque tenemos clientes que ya están con estos planteamientos y ya están desarrollándose bajo estos planteamientos, y de hecho muchas de las empresas tecnológicas más punteras y que más éxito tienen se organizan de esta manera, ¿no? Por equipos de trabajo muy acotados, con misiones muy acotadas, donde cuentan con mucho talento externo, donde la transparencia de información es muy alta, donde la flexibilización de la organización del día a día es extrema, donde la autorresponsabilidad y la autogestión de cada miembro del equipo es fundamental. Y bueno, Spotify, por ejemplo, pues es un grandísimo ejemplo en cuanto a organización de equipos, ¿no? Y a liderazgo de equipos por misiones. Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? En este sentido. Ahí me quedo con dos cosas muy importantes para mí, que es primero la autogestión y la autorresponsabilidad de cada uno de los miembros, que vaya a ser como de talento externo, ¿no? Para poder aportar el máximo, para ser proactivo, como decíamos, y poderte desvincular. Y sobre todo esa figura del manager, ¿no? Que está como ahí gestionando todo el talento, porque fijaros, claro, al final está entrando, está saliendo, tener esa visión compartida, hacer que todo el mundo sea consciente de tener esa visión compartida, que la sepa comunicar, que sepa dónde puede aportar cada uno, que le sepa reclamar, que le sepa motivar también, ¿no? Y que hacer que todo confluya como si fuese casi un director de una orquesta, en el que Totalmente. todo vaya sucediendo, ¿eh? O sea, se avecina un cambio de paradigma muy interesante. Totalmente de acuerdo, Sandy. Sí, y es muy interesante, o sea, me ha gustado mucho la radiografía que nos estás mostrando de las empresas del futuro, incluso algunas del presente que están optando. Y bueno, y cada vez más, además, en todas nuestras entrevistas siempre sale la palabra propósito en algún momento. Y bueno, eso es un tema, ¿eh? Es un tema del que me gustaría hablar mucho más. Hay que tatuárselo al final, Yanire. Hay que tatuárselo. Cada vez yo creo que también dentro de esas empresas del futuro y de esos planteamientos del futuro, creo que cada vez las empresas tienen que tener más claro un propósito que esté totalmente alineado con ellos, pero también con sus personas, ¿no? Ya no solo sus personas internas, sino los colaboradores externos con los que puedan contar. Precisamente eso también está un poco relacionado con lo que comentabas, Jaime, que tenéis la posibilidad en Shakers de también trabajar con esas soft skills, ¿no? ¿Tenéis alguna cosa relacionada con ese propósito, de alguna manera que con alguna manera de visualizar a las personas para decir, esta persona
va a estar con nosotros, o sea, nos va a ayudar muchísimo. ¿Alguna manera de relacionarlos con el propósito? Bueno, aquí dos cosas, ¿no? Por un lado, en Shakers somos, desde que nacimos, una empresa muy fundada en el propósito, ¿vale? Nuestro propósito es Reinventing Work, reinventando el trabajo, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con una persona que os recomendaría para hablar del propósito, que creo que es de las personas de España que más horas han invertido en esto, se llama Ángel María Herrera. Él es coach de una organización que se llama Organizaciones Exponenciales, que está liderada por Salim Ismail de la Universidad Singularity de Google en California, y es un libro súper interesante en el que hablan de los 11 atributos de las compañías que tienen capacidad de crecer exponencialmente, ¿no? Después de analizar más de 1000 compañías, ellos sacaron 11 atributos que te ejemplifican muy bien en su libro, es un libro muy práctico, ¿vale? Y el primero de todos y el más importante es que todas las compañías que ellos identificaron que habían tenido capacidad de crecer exponencialmente tenían en común ser compañías basadas en el propósito, ¿no? Y que el propósito era lo que las conducía y lo que conducía a todas sus acciones, todas sus estrategias, toda su cultura interna. Y bueno, es un libro muy interesante y una persona muy interesante que no quería dejar de recomendar, ya que es el tema del propósito y que habéis dicho que es un hot topic para vosotros. Pues recogemos el guante, Jaime, Vamos. y le intentaremos invitar. Me escribís si queréis y yo os pongo en contacto, porque es buen amigo. Y nada, respecto a cómo lo hacemos en Shakers, bueno, para nosotros, nosotros internamente aplicamos en nuestras contrataciones de equipo interno un filtro de cultura muy fuerte. Hacemos una serie de exámenes de cultura, una serie, digamos, de entrevistas de cultura muy fuertes y es fundamental que todo el mundo que se incorpora a nuestra organización esté extremadamente alineado con nuestra cultura, con nuestro propósito, con nuestra visión, con nuestros valores, con nuestra filosofía, con nuestra misión. Son cosas que trabajamos mucho y que invertimos mucha energía en asegurarnos que cada integrante de nuestro equipo interno las comparte, y cada colaborador externo también tenemos un filtro en el que si yo voy a contratar a un proveedor de lo que sea o a un freelance de lo que sea, intento cuando hablo con ellos validar y entender cuál es su opinión respecto al propósito que tenemos en Shakers como empresa, ¿no? Y si no noto feeling, si no noto que la persona que me habla al respecto muestra un interés real y le noto un poco de pasión y un poco de chispa en la voz, es un freno importante. Esta práctica es algo que nosotros con webinars y con formaciones intentamos compartir con toda nuestra comunidad de freelance como una de las claves para aportar mucho valor en un proyecto, que es estar muy alineado con la cultura y con el propósito de los clientes. Y a nivel producto estamos ahora diseñando una funcionalidad para que las empresas puedan trasladar a nuestro sistema su propósito y su cultura, y que los freelance también puedan de alguna manera visualizar esto y que pueda llegar a ser de alguna manera una variable que influencie en ese match, ¿no? Es algo en lo que estamos trabajando y que tenemos muy presente. No es fácil porque es algo muy subjetivo y bueno, ahí estamos, pero sí, estamos invirtiendo en ello. Bueno, me lo imaginaba, me lo esperaba. Bueno, hablando de los freelance, que vosotros les conocéis perfectamente, seguro que muchísimo mejor que nosotros, evidentemente uno de los mayores miedos que puede tener una persona que empieza a buscar proyectos por su cuenta es la inestabilidad, ¿no? ¿Qué miedos crees que acostumbra a encontrarse una persona además de esta inestabilidad cuando toma la decisión de trabajar por cuenta propia? Bueno, pues de hecho es que tenemos encuestas creadas alrededor de esto con cientos o inclusive me atrevo a decir que miles de respuestas, ¿no? Y te voy a decir algunas de ellas, ¿vale? La primera, efectivamente, es la inestabilidad y la inseguridad de ingresos, ¿no? Oye, es muy difícil en la sociedad actual decirte a ti mismo, oye, yo tengo un talento muy sólido y voy a ser capaz de poner ese talento en el mercado y de ganar pasta de una manera estable con mi talento, ¿no? Porque implica una serie de skills que no tienen nada que ver con tu talento. Un programador puede tener muy claro que es talentoso, pero no puede no tener ni idea de cómo vender sus servicios, cuánto cobrar, cómo argumentar esa venta, cómo encontrar clientes, cómo encontrar proyectos.
son skills que no tienen nada que ver con tu principal habilidad, ¿no? Que puede ser programar, ¿vale? Entonces, esta inseguridad a la hora de afrontarse a unos ingresos estables que estén a la altura de lo que tú como talento tienes de expectativa, pues suele ser uno de los mayores frenos, ¿vale? Segundo, el tema de cobrar, ¿vale? Y cobrar a tiempo, ¿no? Porque tú como freelance, cuando ya eres un poquito más avanzado, pues tú sabes que emites facturas y tú sabes que tienes que crear unos flujos de caja. Pero la gestión de que no te paguen a tiempo y tener que reclamar una factura, hay gente y hay muchas personas que esto es un mundo. Y el hecho de reclamar una factura se te puede hacer una bola gigante, ¿no? Te puede dar vergüenza, puedes pensar que vas a quedar mal, puedes crearte miedos y muchas empresas tampoco te lo ponen fácil, ¿no? Porque las empresas pues quieren intentar defender sus flujos de caja al máximo y pagar lo más tarde posible. Entonces, ese diferencial entre que tú como freelance necesitas una estabilidad económica y unos flujos de caja razonables, pero que las empresas muchas veces a nivel financiero intentan retrasar al máximo sus pagos, genera una brecha que bueno, pues que es complicada, ¿no? Y que gestionarla pues puede llegar a ser un tiempo y una energía a algo que encima no es agradable y que no te genera ningún tipo de felicidad y que es un marrón, ¿no? Y por daros una tercera, también hay mucho miedo a temas burocráticos, legales y administrativos, ¿no? Impuestos, modelos, IVAs, gestionar bien esto, los contratos con los clientes, la parte legal, estoy cubierto, no estoy cubierto, mi seguridad social, qué me pasa si me pongo enfermo, si me pongo malo. Bueno, hay toda una serie de miedos en la parte alrededor de lo administrativo, lo legal, lo burocrático y lo legal que son difíciles. Entonces, claro, cuando tú te haces freelance, te conviertes en una mini empresita, ¿no? Y hay ciertos departamentos de tu mini empresita que sí o sí tienen que funcionar, que son el de vender, el de cobrar, el de que sea legal y el de hacer las cosas bien con el Estado y a nivel impuestos y a nivel administrativo, ¿no? Y son habilidades que tú como programador puedes no tener. Y entonces ahí es donde plataformas como Shakers y muchas otras herramientas que hay en el mercado estamos saliendo, porque ante la altísima tendencia por parte del talento y del talento bueno y de gente muy crack a hacerse freelance y ante el incremento constante de freelance en el mercado laboral, pues evidentemente es una oportunidad para muchas empresas para prestar ayuda y servicios a estos freelance, ¿no? Y que yo te diga como developer, tío, invierte tu tiempo en programar, en vez de invertir 100 horas en programar y 60 en gestiones de vender, de facturas, de administración y tal, invierte 100 en programar y en vez de ganar, en vez de invertir esas 100, invierte 160, gana esas 60 más y me pagas a mí menos de lo que vas a ganar tú para que yo te gestione otra serie de cosas. Entonces es un win-win. Entonces estamos saliendo muchas herramientas de mercado que lo que pretendemos es ayudar a los freelance a que puedan destinar su tiempo a lo que ellos son buenos y que puedan confiar esos mini responsabilidades que tienen, pero que se salen de lo que a ellos les interesa, les motiva o les gusta o se les da bien, y las puedan depositar en servicios que contraten bueno, pues a externos, en este caso a plataformas como Shakers, que pretendemos centralizar todo este tipo de servicios para nuestros freelance y que un programador, lo que quiere es programar, se puede dedicar a programar y ser feliz programando, y que todo lo que hay alrededor de sus miedos, inseguridades y problemáticas de esas otras acciones que tiene que acometer como freelance, pues las pueda confiar en una plataforma como nosotros y se lo podamos dar como un servicio, ¿no? Que le permita a esta persona pues ganar más pasta, a nosotros tener un modelo de negocio por ayudarles a estas personas a ganar más pasta y encima a no hacer cosas que les dan pereza, ¿no? Muchas ocasiones y que no quieren tener que hacer. Sí. No, al final todo se resume en intentar, o sea, que nuestro trabajo, que la manera en la que nos dediquemos a nuestro trabajo, sea por cuenta propia, por cuenta ajena o por como sea, que nos haga felices y que no nos complique la vida más de lo que ya es, ¿no? Otra de las cosas que comentáis dentro también de vuestra campaña Happy Slaves, en la que además ha participado el dibujante Javi Rollo, la mente de Elena García, hace poco entrevistada aquí, sí, maravillosa. Contabais con unos datos que, bueno, no nos han llamado la atención porque ya lo sabemos, ¿no? Pero quiero hacer alusión a ello.
contabais que 58% de las personas encuestadas cambiarían ahora mismo de trabajo. Y como ya estamos a punto de terminar la entrevista, a mí sí que me gustaría que dieses eso, unos tips y que nos dices un poquito tu opinión sobre ese 42% de personas que no quieren dejar ahora mismo su trabajo. ¿Por qué crees que están contentos y qué pueden hacer las empresas que tienen a ese talento para mantenerles contentos y para que ese 58% a lo mejor un poquito más se quede, no se quiera ir de su trabajo? Sí, es una buena pregunta, Yanire. Bueno, como te decía, yo creo que las empresas, hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Y hay muchas empresas que están poniéndose mucho las pilas en cuanto a crear modelos organizativos y culturas mucho más adaptadas a, bueno, pues al trabajo del siglo XXI. Y claro ejemplo es oye, que 4 de cada 10 personas no quieran cambiar de trabajo, pues no es una mala métrica, ¿no? En muchos en algunas perspectivas, ¿no? En algunas conversaciones donde puede parecer peor, ¿no? Este escenario. Yo creo que cómo las empresas son el puente entre la universidad y las primeras experiencias laborales es algo muy potente, ¿no? Porque tener tus experiencias laborales como freelance muchas veces pues es complicado, ¿no? Y requieres de coger, pues, bueno, una cierta experiencia, una cierta cultura, un antiguo trabajo, un cierto expertise y rodearte de gente que te aporte valor y que te enseñe, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un sitio en el que las empresas creo que tienen que invertir, ¿no? En ese talento que tiene que va a tener su primer trabajo, ¿no? Sus primeros años de experiencia, las empresas son el lugar perfecto en el que poder desarrollarse, ¿no? Y aquí hay una balanza entre retribución en dinero y en conocimiento y en experiencia, ese mix que si se estructura correctamente puede ser muy positivo para la sociedad, para ayudar a que este talento muy joven que quiere tener su primer trabajo, sus primeras experiencias laborales, pues puedan aportar valor y a la vez adquirir algo de dinero y mucho conocimiento. Yo creo que ahí hay mucha gente joven que agradece, que está muy contenta y en esos primeros años de trabajo, independientemente de lo que gane, independientemente de la flexibilidad o independientemente de las condiciones, por el hecho de sentirse que tienen un primer trabajo, están empezando a aportar a la sociedad, están aprendiendo y están entrando en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que aquí, pese a que también mucha gente discutirá que hay cosas injustas como lo que lo que se paga a los becarios y tal, que existe, ¿no? Pero yo creo que por parte de las empresas hay una gran labor, ¿no? Que se está haciendo y que se puede mejorar, seguro, pero que yo creo que sigue siendo fundamental. Y eso por un lado, para parte de las empresas. Luego, por otro lado, por parte de las empresas también, yo creo que las empresas, gracias al COVID, están empezando a entender, bueno, pues que la flexibilidad a la hora de hacer que la gente vaya a una oficina o no, tiene sentido en muchos casos, ¿no? Y el invertir en crear culturas organizativas que se puedan gestionar también en remoto, tiene mucho sentido y a la gente al talento, sobre todo al talento digital y tecnológico, es algo que le hace muy feliz, ¿no? Esto no significa radicalmente nunca ir a la oficina. Oye, ojo, no, si tu modelo de negocio no te lo permite o si tu madurez como organización no te lo permite, no hay que pasar de 0 a 100, ¿no? Pero está claro que la dirección que ha cogido el mundo laboral en este sentido es hacia una flexibilidad 100%. ¿Qué no significa remoto 100%? De nuevo, significa voy a darle la vuelta a la tortilla de pongo una oficina para que todo el mundo esté de 9 a 5 y les pido que piquen cada hora que estén de trabajo como si estuviéramos en el colegio. Y eso ya no se lleva. Eso es de la fábrica industrial del siglo XIX. El picar las horas que estoy en la oficina y que se me mida por eso es algo que hay que romper. Y va a costar, y es un camino. Pero mi tip hacia las empresas serían, invirtamos en eso, innovemos, demos espacio a la equivocación, demos espacio a la ineficiencia, demos espacio a poder equivocarnos y que no todo va a salir bien siempre. Pero la dirección está clara y el trabajo va hacia un 100% flex, va hacia que los encuentros físicos sigan sucediendo pero de maneras diferentes y porque la gente quiera y porque a la gente le apetezca, no porque estén obligados a ello, ¿no? Y el talento digital y tecnológico valora muchísimo
despertarse de su cama y ponerse a trabajar. Y además de terminar de trabajar, poder irse a su salón. Y esto lo valora un huevo, porque ganas mucha eficacia y muchas veces es muy útil. Entonces, entendamos que esto es así, entendamos que esto es lo que el talento quiere y veamos fórmulas para que esto pueda suceder de una manera efectiva y que además los espacios físicos que se tengan que generar y cuando se tengan que generar, que se le dé la vuelta a tortilla, que sea el talento el que quiera juntarse, no la empresa la que le obligue, la que le imponga a ir a un espacio físico, ¿no? Yo diría que bueno, pensar en esto, ¿no? Sé que no es fácil en todas las industrias, en todas las empresas, pero pensar en esto, creo que es algo que, y intentar motivar y empujar un poco esto, creo que es algo que puede ayudar a las empresas a contratar y a contar en sus organizaciones con talento muy bueno, ¿no? Creo que es importante. Esa adaptabilidad, ¿verdad? De que lo intenten adaptar a su modelo de negocio, a su modelo de empresa, a su modelo de personas que trabajan, que lo intenten ahí adaptar al máximo posible, porque es verdad que yo creo que la tendencia, y es un hecho, es que está migrando hacia ese modelo. Sí, otro trending topic de nuestro podcast, la flexibilidad y adaptar la cultura de la organización. La verdad es que se repite mucho. Pues bueno, Jaime, estamos ya terminando. Yo sobre todo me quedo con esto último que has dicho y también me ha encantado el cambio de mentalidad de las empresas, las nuevas empresas que están surgiendo ahora, como la manera de trabajar, cómo es tan importante contar con talento interno, pero también talento externo y cómo nos va a enriquecer a todos como personas y como profesionales. No sé si tienes alguna cosita más que contarnos, Jaime, ¿alguna cosita en ti? Nada, bueno, agradeceros muchísimo invitarme al podcast. Me ha encantado la charla que hemos tenido y bueno, invitaros a seguir haciendo esto porque creo que es importante y que es un tema muy interesante que va a tener mucho que hablar los próximos años. O sea que, bueno, encantadísimo y cualquier cosa que necesitéis, pues podéis contar conmigo. Y para cualquier oyente que quiera conectar, por favor, por LinkedIn, estoy todo el día ahí metido, pégame un mensaje y hablamos de lo que necesites. Jaime Castillo en LinkedIn y Shakers también en LinkedIn, en Instagram y por supuesto en su página web, evidentemente. Y nosotros ya nos conocéis, somos Si Yo Te Contara, un podcast de Avanza, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y también estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Avanza con 2 Zetas. Así que muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. También, por supuesto, por acompañarme siempre y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Nos vemos el próximo martes.